Pero cuando hay momentos en tu vida que arrecia la batalla, aumentan la intensidad de los problemas en el hogar, cuando ya hay daños colaterales que empiezan a inundar no tan solo lo social, lo emocional, lo económico, lo laboral, y te encuentras en una situación emocional de cansancio, de desánimo, sin fuerzas, sin esperanzas. Solo deseas a veces cerrar los ojos y no saber más de tu problema, de tu circunstancia. Saber cómo es que perdiste el camino, dónde fue el momento de quiebre en tu vida, cómo fue que te desviaste, dónde estuvo el error. Ya no importan más los protocolos familiares, ya no importan más los protocolos sociales, ya no importa el qué dirán, simplemente estás devastado. Mas nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 22, 31 al 32. Busquen Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 al 32. Leamos todos juntos este versículo. Simón, Simón, ¿ya lo tienen? Lucas 22, 31 y 32. Leamos. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Leámoslo otra vez juntos. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, le está diciendo: Pedro, Pedro, escucha, escucha. Satanás me ha pedido permiso para ponerles pruebas a todos ustedes. ¿Y sabes qué? Dios se los ha concedido. Hagamos un ejercicio, hermanos. Quitemos el nombre de Pedro y vamos a poner el de algún hermano. Empecemos por el pastor. Que diga, pues sí, ¿por quién va a empezar? Dice que herirá la cabeza siempre. Dice: Enrique, escucha. Satanás ha pedido permiso a Dios para poner pruebas a todos ustedes, y Dios se lo ha concedido. Abraham, escucha. Escucha, Abraham. Satanás ha pedido permiso a Dios para poner pruebas a toda tu familia. Yolanda, Israel. Nadie quiere escuchar esto. Si actualmente nadie quiere escuchar un tipo de mensaje así. Si Dios llegara y nos mandara un mensaje de texto en nuestro celular y descubriéramos esto, ¿qué diríamos? No, 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 no. Alto, detente, permíteme. Está mal. Yo no estoy preparado para una prueba. Yo no deseo una prueba. Yo no quiero estar viviendo esta situación. Dialoguemos, platiquemos. Mas sin embargo llegará la enfermedad, a lo mejor a tu vida, te postrará en cama, perderás el empleo, tu cónyuge tendrá que trabajar, a lo mejor tus hijos tendrán que salirse de la escuela, vivirán limitadamente, a lo mejor tu matrimonio Dios lo pondrá a prueba y lo quebrará. Y se quebrará. Y va a depender
del gran amor que le tienen a Dios y de la obediencia. Y deben de tener que preocuparse por los hijos, porque son los que más van a sufrir. Y sin tregua, sin concesión, Él te contestará: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Una vez que pases la prueba, ayuda a tus hermanos para que siempre se mantengan fieles a ti. Hay pruebas en la vida que te llevarán a sentirte solo. Y nadie entiende la profundidad de tu dolor, de tu desesperación. No hay vitalidad para el otro día. Y sin duda te preguntas: ¿dónde está Dios? Ten piedad, respóndeme. Yo no puedo más. ¿Dónde está la alegría en mi vida? ¿Dónde están los pastos delicados? ¿Dónde está el hogar del justo? ¿Acaso te es necesario mantenerme más tiempo así? Siento dolor. ¿Me estás acercando a ti o me estás alejando? ¿Me estás moldeando o me estás triturando? Dime, ¿qué estás haciendo? Desglosaremos este tema en 3 puntos. Dios permite las pruebas con un fin, hermanos. Es lo primero que tenemos que entender. Dios permite las pruebas con un fin. ¿Pero qué es la prueba? Lo primero que debemos entender es que nosotros los cristianos vamos a tener luchas contra el mundo, la carne y el diablo, pero debemos aprender a diferenciar lo que es una prueba y lo que es simplemente una tentación, una carnalidad, algo que es de tu vida pasional, de lo que el mundo te arrastra, que no es lo mismo que una prueba. Esas son nuestras concupiscencias. Vamos a estudiar y a aprender a diferenciar, a diagnosticar para poder actuar correctamente. El mundo. Lucas 8, la parábola del sembrador. Lucas 8, 14. Lucas 8:14, en la parábola del sembrador, dice: la que cayó entre espinos, hablando y refiriéndose a la semilla. Leamos todos juntos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En este pasaje nos dice que habrá personas que su prioridad en su vida es trabajar afanosamente en este mundo por las riquezas y, en segundo lugar, por el reino de Dios. Esto es el acumular madera, heno, hojarasca, en vez de oro, plata y piedras preciosas, como dice 1 Corintios 3:12. Mas esto que estoy diciendo, que quiero decir, es que no es un llamado a vivir modestamente. Lo que quiero decir es que tengamos conciencia de una administración sabia como hijos de Dios. En este pasaje nos dice que habrá personas que procurarán siempre su bienestar como prioridad, incluyendo los desvíos a los placeres carnales, siendo estos más importantes. Los placeres carnales van a ser más importantes que la obediencia, el amor a Dios. Le van a dar más prioridad a esto. De esto nos habla Lucas 8:14. También nos habla este versículo de las redes del enemigo que existe en este mundo para atraernos, para seducirnos.
Y con esto debemos de luchar. Pero estos conocimientos básicos nos deben de hacer entender y no caer en estas redes de pecado, sino que al contrario crezcamos en el ejercicio de la fe cristiana. Esto simplemente es el mundo que nos quiere atraer y debemos de aprender a rechazar. Esto no es la prueba de la que estamos hablando en Lucas. También la carne, Romanos 7, 22 al 23. Romanos 7, 22 y 23. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 7, 22 y luego leeremos el 23. Juntos, hermanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Somos presos, hermanos, en este cuerpo de nuestros deseos desmedidos, carnales, que pueden ir desde un pensamiento carnal hasta un asesinato. Pero estos son solo tentaciones, hermanos, que genera este cuerpo. Y debemos de negar esos instintos que tiene nuestro mismo cuerpo y así tener un ejercicio saludable de la fe cristiana. Esto es solamente debilidad en la carne, hermanos. El diablo, Lucas 22, 31 al 32, que es el pasaje que nos ocupa. Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Dios permite las pruebas, las tribulaciones. Dios las autoriza, las firma, que tú seas probado, que tú seas atribulado. Nuestra fe, la confianza que tenemos en Dios, es necesario, hermanos, que sea probada. Nuestra confianza que tenemos en Dios es necesario que sea probada. Así como la calidad del oro se pone a prueba ¿con qué? Con fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios, la fe, se pone a prueba con fuego por medio de las pruebas, hermanos. Y así eliminar, hermanos, las impurezas de nuestro cristianismo, todas las imperfecciones. Hermanos, esto es necesario que lo repita. Si le pueden bajar todavía un poquito, está muy fuerte el piano. Dice: así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios, la fe que ustedes tienen en Dios, se debe de poner a fuego por medio de las pruebas. Pero ¿para qué se pone a prueba nuestra vida, hermanos? Por medio de las tribulaciones, para eliminar las impurezas de nuestro cristianismo, todas las imperfecciones. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Primera de Pedro 1, 22 y 23. ¿Estamos listos, hermanos? Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente,
de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestras almas tienen que ser purificadas, tenemos que darle lo mejor a Dios. Si ustedes pasan por la prueba, su fe será más valiosa que el oro, hermanos, más pura, una fe que no se corrompe fácilmente. Esa es la confianza que Dios quiere ver en nosotros, una fe que resista, quitar las imperfecciones, hermanos. Así, cuando estemos con Jesucristo, veremos el fundamento de nuestra fe, hermanos. Así, cuando estemos ya en la presencia de Dios, vamos a ver el fundamento de nuestra fe. Y este es Dios, hermanos. Vamos a ver a Dios y vamos a recordar las tribulaciones que vivimos en la tierra. Porque una fe que ha pasado por tantas pruebas, todas tus angustias, tus problemas y tu viva confianza en Dios que tuviste a pesar del día tras día. A lo mejor hubo días muy malos, días que te olvidaste por completo de Dios, días donde a lo mejor gritaste y dijiste: ¿qué está pasando? No quiero saber nada. Esos días van a llegar en la presencia de Dios, y una fe que tuvo que ser trabajada, moldeada, merece ser consolada por nuestro Dios. Esa es la fe, la esperanza, lo que debe de animarnos en nuestra vida, que Dios te va a consolar de las pruebas que tuviste aquí en la tierra. Esto nos debe de animar. Primera de Pedro 1:7 dice, vayamos a Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, todos juntos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nosotros que seguimos a Cristo, que le amamos, que creemos en Él, que confiamos en que Él nos va a ayudar en las tribulaciones, en las circunstancias, que vamos en la mañana y decimos: Dios, te pido, te ruego, te suplico, y vamos en la tarde y entre oración y oración vamos pensando: ayúdame, y vamos platicando todo el día, y vamos confiando, porque a Él recurrimos, y vamos confiando que Él nos va a ayudar en esta prueba, nos va a salvar. Y eso que no le hemos visto, hermanos. Esta es la fe, hermanos, porque no lo hemos visto y confiamos nuestra tribulación, nuestra angustia, nuestra necesidad, y se la presentamos al Padre. Esa es la fe, la confianza en Dios que debemos de mantener en las pruebas. Eso es lo que debemos mantener en todo el tiempo de la prueba, nuestra fe. Por eso dice: yo te pido que no desfallezca, que no merme tu fe en esta prueba. Mantente, cree en mí. Esta confianza debemos de mantener en las pruebas y ser calificados como dignos hijos de Dios, hermanos. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Leamos, hermanos, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez leámoslo, hermanos.
Por tanto, 1 Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, estemos atentos, no prestando atención a nada que no sea de carácter divino, que sea de Dios. Pensemos bien lo que vamos a hacer conforme a las Escrituras, hermanos. En esos momentos tan difíciles en nuestras vidas, no perdamos la fe, no perdamos la confianza en Dios. Actuemos y tomemos decisiones esperando la manifestación de su obra completa. Es fácil desesperarnos, es fácil tomar decisiones, pero dice, piensa bien, fundamentate en la palabra, estate quieto, piensa que todo lo que vayas a hacer debe estar en la palabra y que veas la manifestación de la obra completa. Cree en mí, yo haré. Mantente, ten fe, no merme tu fe, hermano. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Leámoslo todos juntos, hermanos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó ¿sabes por qué no termina la prueba? O a lo mejor una de las razones, porque no se han eliminado ciertas impurezas de tu vida. Si estas impurezas, estas imperfecciones ya estuvieran eliminadas, ya no se tendría que sufrir el calor del fuego, más de 1000 grados para que el oro se purifique. ¿Quiere que le suba más al horno? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cedes ante Dios y dices, quiero cambiar, me rindo a ti? Pero la prueba se mantiene porque insistes en mantener en tu naturaleza las imperfecciones de este mundo, de la carne, las pasiones, y te estás llevando a varios, a toda tu familia, a tus seres queridos. ¿Qué no entendemos? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo creyó en nosotros. Es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo creyó en nosotros, y tanto fue así que creyó que cumplió su parte yendo a la cruz del Calvario a pagar mi pecado para yo tener la oportunidad, para no ser esclavo de mis debilidades. Jesucristo intercede para con el Padre por nosotros antes de su crucifixión. Juan 17:9. Juan 17:9. Esta oración, hermanos, es antes de la crucifixión.
Juan 17:9. Vamos. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por el que me diste, porque tuyos son. El 11, hermanos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¡Ojo! Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. 14, hermanos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 20, hermanos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, nosotros, la iglesia, hermanos. Esta oración, al menos puedo rescatar dos aspectos, hermanos. Tú me los diste, son tuyos, guárdalos en tu nombre, guárdalos del mal. Casi puedo escuchar, se me hace hermoso porque es cuando escuchas a veces a tu mamá, a tu papá, cuando en sus oraciones que dice: te pido por mi hijo, ayúdalo en la escuela, que se porte bien, que le eche ganas, llévalo con bien, que sea un gran hombre, que sea un servidor. Tantas oraciones que hacemos los padres por los hijos. Y esta es una oración que nuestro Padre está haciendo por ustedes antes de ir a la cruz del Calvario. Él cree mucho en ti. Él cree mucho en ti, en que te vas a levantar. Tanto que murió en la cruz del Calvario. Si Él supiera, porque Él es omnisciente y lo sabe todo, que aunque te hubiera dado la palabra, el Espíritu Santo, aún así no lo lograrías, ¿para qué va a la cruz? Pero Él fue a la cruz porque sabía que te puedes levantar. Hermanos, esta oración es hermosa porque dice: tú me los diste, son tuyos, guárdalos en tu nombre, guárdalos del mal. Yo les he dado tu palabra, dice en el versículo 14, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A mi Jesucristo le importa que no desmayemos, que no caigamos, que no descuidemos, siquemos en ella. Te ruego por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Eso quiere decir que Dios creyó en ti y por eso fue a la cruz del Calvario a generarte una oportunidad, pagar tu deuda de pecado y darte esta oportunidad que tú tienes a la mano. ¿Quieres? ¿La quieres? Solo tienes que levantarte. Ya hizo todo. Él ya cumplió su parte. Hoy estás atribulado, tienes pruebas, estás desgastado. Dios cree en ti. Por eso fue a la cruz del Calvario. Hoy estás hundido en el pecado. Tienes problemas de carácter carnales. Dios cree en ti. Por eso fue a la cruz del Calvario. ¿Estás persiguiendo los afanes de este mundo? Dios cree en ti.
por eso fue a la cruz del Calvario. Levántate, esfuérzate, cobra ánimo. Dios cree en ti, tanto cree en ti, que mandó a su Hijo a morir por ti y darte la oportunidad. Pero eso es una decisión tuya. Él ya hizo su parte. Confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y confirma a tus hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Leámoslo todos juntos, 1 de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ahora Pedro está confirmando a sus hermanos. Después de la prueba que él tuvo en su propia vida, después de la prueba que Pedro tuvo que vivir cuando tuvo temor y negó a Jesucristo, ahora él puede confirmar a sus hermanos. Y se nota en estos versículos de 1 de Pedro 5 y 7. ¿Y tú cómo niegas a Jesús? ¿Cómo lo estás negando? Falta de obediencia, falta de buscar sus caminos, falta de tomar una decisión correcta, de vivir piadosamente en mansedumbre, ser dócil a la palabra. ¿Cuál es tu manera de negarlo? Dios es paciente, pero si tiene que probarte, te va a probar. Porque Él te ama, entiéndelo. Y quiere que todas las impurezas de tu vida salgan. La pregunta es, ¿quieres? ¿Necesitas? ¿O obedeces a la primera? Si Dios tiene el control de todo el universo, ¿crees que se le va a pasar tu vida? ¿Crees que se le va a pasar tu vida? Si Jesucristo murió por ti, no pasará nada, hermanos. Está interesado en ti. Y si tiene que hacer lo que sea para que te corrijas, lo va a hacer. ¿Qué esperas? Si quieres esperar la prueba, espérala. Pedro había entendido al fin que las pruebas eran necesarias. Pedro había entendido al fin que las pruebas eran necesarias en su vida para fortalecer, 1, la confianza en Dios; 2, eliminar las impurezas; 3, confirmar a sus hermanos. Fortalecer la confianza en Dios, eliminar las impurezas que él traía en su vida y confirmar a los hermanos. Pedro al fin lo había entendido. Pedro jamás fue el mismo después de la prueba. Jamás fue el mismo. Job jamás fue el mismo después de la prueba. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y digo esto con toda la confianza que la hermana Sandra y la hermana Zulema me han dado. Hermana Sandra, después de su problema físico, de esta prueba, ¿fue la misma?
Ve la vida diferente. La hermana Zulema, que en esta semana también platicó y me dijo también su problema, su situación, su milagro, sus días de angustia. ¿Fue la misma? No. Confirmen a sus hermanos. Platiquen las maravillas de Dios. Esa es la invitación. Hermanos, vayamos a la conclusión. Primera de Pedro 1, 13 y 16. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Leamos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llama, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Hermanos, en las pruebas que vivimos, estemos atentos conforme a la palabra de Dios, hermanos. Que la palabra de Dios sea nuestra brújula. Yo sé que puede haber mareas, tormentas, lluvias, que te dirá la familia, los amigos, los psicólogos. Todo el mundo se va a meter, hermanos. Tú, concéntrate, agárrala. Agarra la palabra y que ésta te guíe a través de la prueba, hermanos. Sed prudentes, espera en Dios que termine su obra, hermanos. Hincarnos y esperar su voluntad. Espera en Dios. Pasa más tiempo en la oración. Que Dios te hable, te ministre. No otras cosas. No la tele, no los amigos, no los psicólogos. Pasa. Sé prudente. Espera a que Dios termine su obra. Espera en obediencia y en sujeción. No quieras decir: yo ya quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Estás en momento de prueba. Detente. Necesitas fortalecerte, comer bien, descansar, tener tiempo de intimidad con Dios. Espera en obediencia y en sujeción. Elimina todo lo carnal, todo lo mundano. Dios no puede actuar, no te puede bendecir si tú vives en desobediencia. No puede ser así. ¿Qué vas a decir después? Dios me bendijo, solucionó todo y yo vivía en pecado. ¿Crees así que Dios va a bendecir? Tienes que eliminar todo deseo carnal y todo deseo en el mundo. Sed santos como nuestro Dios es santo, hermanos. Leamos Lucas 22:32. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Lucas 22:32. Leamos, hermanos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que tu fe no falte, hermano. No cedas nada. Si has perdido algunos metros, algunos kilómetros, párate y ya no retrocedas más. Empieza a avanzar. Cree que Dios va a terminar la obra. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
y terminar en oración.